Okay. Mi nombre es Gustavo Casillas, soy diseñador industrial, estoy haciendo el doctorado en Filosofía de la Ciencia con la idea de hacer un vínculo a nivel de los paradigmas de las ciencias de la cognición o de las ciencias cognitivas con los diseños o con el diseño. Este es el proyecto de Filosofía de la Ciencia y doy clases en diseño industrial y en posgrado de arquitectura. Diseño es esta idea de proyecto, de pensamiento aplicado a crear algo que todavía no existe, ¿no? Un poco también siguiendo a Simon o a estos autores, modificar una situación para llevarla a otro estado, ¿no? Entonces diseñar es intervenir en el mundo. Y esta intervención que haces en el mundo se puede llevar a espacios, a objetos, pero también probablemente algún sistema, un servicio, ¿no? Si modificas en algo una relación social o una comunidad, estás haciendo en cierta forma un trabajo de diseño en esta comunidad. Ajá. Y lo puedes hacer materializándolo en esto, en algún servicio, pero también lo puedes hacer con software o lo puedes hacer con el espacio. Todos diseñamos. Sí, en varios sentidos. Así como todos hacemos operaciones matemáticas, aunque no seamos matemáticos, todo mundo diseña, aunque no sea diseñador. En ese sentido, todos diseñamos. Ajá, todos intervenimos de alguna forma en el mundo y hacemos un plan para. O sea, el diseño sería propiamente este plan, este proyecto, esta idea de cómo intervenir. Estas fronteras que pueden ser muy buenas para entender determinada temática no necesariamente se tienen que aplicar así para la vida diaria, porque en la vida diaria de repente se vuelve muy borroso decir hasta qué punto este tema es de arquitectura o de diseño industrial o de... No, pues ya hay momentos que es muy difícil hacerlo y si te limitas justo a esa pequeña definición, ¿no? Y peor aún, si esta pequeña definición está justo dentro de un paradigma que a veces puede ser muy restrictivo, como el del funcionalismo, ¿no? Este paradigma ya a estas alturas es el paradigma tradicional o conservador del diseño, pues de pronto no te permite ver más allá o hacer o proponer o intervenir de otras formas. Yo sí creo que ya a estas alturas nuestra definición tradicional de diseño ya está siendo superada, ¿no? O ya fue superada. La idea en general, digamos más desde la ciencia, de la teoría de sistemas complejos, tiene que ver que son sistemas donde los procesos de autoorganización son muy importantes. O sea, tienes un montón de elementos que tienen interacciones entre sí y a partir de estas interacciones surgen o emergen, por eso son emergentes, estas propiedades o las características del sistema, que no tendría si no tuviera las interacciones. Entonces el énfasis está más en las interacciones que en los elementos aislados del sistema. Puedes tener un sistema probablemente con menos elementos aislados, pero una mayor riqueza de interacción y entonces va a tener mayores propiedades que otro que aunque tenga muchos elementos tiene poca interacción. Entonces estos ciclos de interacción son los que van a crear estas propiedades emergentes. Esta visión de sistemas complejos y de la importancia de la interacción entre los elementos para mí va de la mano prácticamente inseparable de la idea misma de transdisciplina. O sea, no puedes pensar que el sistema que interactúe entre sus distintos elementos lo puedas ver como si fueras un elemento aislado, o sea, sería contradictorio, ¿no? Estás hablando de esta interacción entre diferentes elementos diversos. Ajá, entonces, la transdisciplina misma es esto, ¿no? Y porque estos sistemas, además, necesariamente los tienes que entender desde distintas visiones disciplinarias, ¿no? Trascender la visión de la disciplina
aislada, restringida, ¿no? Tanto dentro de los diseños como de los diseños respecto a otras disciplinas. Hablemos de lo artificial, la artificialidad, los artefactos, los productos de la Tecné como esta visión más original. Tecné se traduce en un principio como arte, ¿no? Los productos humanos, lo que genera el hombre, se traduce primero como arte, pero también Tecné es la raíz de la palabra tecnología y de la palabra técnica. Entonces la Tecné son los productos humanos. En esta visión originaria pues no estaba peleado, el arte y la tecnología eran lo mismo. Para nosotros ahora es o arte o técnica, ¿no? Y hasta están como bastante separados. Entonces pues, tratando de reunirnos a esta visión originaria. Y estos productos de lo artificial, estos artefactos, estos productos de la técnica, lo puedes ver desde distintas dimensiones, ¿no? Lo puedes ver desde la filosofía misma y decir qué pasa con la Tecné, qué es la Tecné, qué es lo que le da sentido o carácter de ser a este objeto que es distinto de un objeto natural o de un objeto encontrado, el objeto modificado, creado. Pero también lo puedes ver justo desde la antropología, y la antropología tiene una gran tradición en esto de ver cuáles son los objetos que el ser humano crea y cómo los crea y por qué los crea, ¿no? Y se hace una serie de preguntas para responder justo a esto, ¿no? O sea, cómo es que cuando yo encuentro un objeto en un sitio, puedo saber que ese objeto tuvo una intervención humana. Y no es una piedra cualquiera. Ahorita lo primero que se me ocurre es la idea de esto, lo que yo le llamo la función emergente. Para el paradigma más conservador del diseño, la función es una propiedad del objeto mismo. ¿No? Hay algunos autores, como Peter Croes, de la Universidad de Delft en Holanda, que te dirían, bueno, la función sale de las características materiales, físicas del objeto. Necesita que tenga ciertas características físicas para poder cumplir cierta función. El vaso necesita tener ciertas características como contenedor, si no, no podría cumplir su función. O el martillo, ciertas características en términos del peso, el metal, la dureza, y el mango, si no, no puede cumplir la función. Necesitas también una interpretación del usuario. Si el usuario no interpreta que esto es para ponerle líquido y tomarlo, no podría cumplir la función. O si el usuario no interpreta que el martillo tiene una cosa de madera para tomarlo de ahí, no podría cumplir. Pero dentro de este paradigma está la definición final del producto, digamos, la definición ontológica o metafísica del producto la da el diseñador, la da el productor. Él es el que define qué es realmente el producto y el usuario simplemente le queda tratar de atinarle a la interpretación. Claro. Y si no le atina, pues es bronca del usuario. De esta otra visión, o sea, criticando esta visión, diría, la otra visión es la que me dice, no, las propiedades del producto surgen en la interacción con el ser humano. Entonces el ser humano al interactuar como usuario es el que define o decide, ¿no? Un ejemplo que me gusta mucho es este ejemplo de cuando los niños salen de la escuela, van por la plaza o por la calle y ponen las mochilas a 1 metro de distancia y convierten ese espacio en una cancha de fútbol. En ese momento la función del espacio es esa, es jugar fútbol. Crean la función, independientemente de lo que las instituciones digan, o de la que la sociedad diga, o de lo que haya dicho el señor diseñador. Lo siento, pero en ese momento es cancha de fútbol y fue creada en el uso. Emergió la función en la interacción. Si yo me topo con una cosa que tiene una varillita de metal y un mango, y no he visto ese producto antes, puedo decir, bueno, este producto es humano, está fabricado, es un artefacto, no es un producto natural. Y si es un producto fabricado, debería de tener una función.
debe de cubrir una necesidad. Yo no lo conozco, pero estoy haciendo toda esta deducción. A ver, ¿qué necesidades tengo? Tengo necesidad de sostener la puerta porque tiende a cerrarse con el viento, me molesta, y a lo mejor este objeto cumple esa función perfecto. No le doy la función de servir para desatornillar. Le doy la función de servir para la puerta y cumple esa función. Independientemente de lo que ha dicho el señor diseñador, esa es la función de ese producto y surge en el uso mismo. ¿Sí? Entonces es una función emergente, no es una función dada que yo no me queda más que aceptar que me dijeron que eso era y... Ver cuáles son las múltiples facetas o los distintos aspectos de esto que vamos a diseñar o que podemos diseñar. O sea, no hay espacios aislados, no hay objetos aislados. Cada objeto pertenece a una red de múltiples otros objetos o de un sistema, pues. Tiene que ver con los sistemas emergentes, ¿no? Cómo la interacción entre todos los elementos de esta red o de este sistema te crea las propiedades que surgen, que emergen, que son emergentes para ese objeto o ese espacio.